Estamos ante un ejercicio de teoría del consumidor en el cual nos piden calcular las funciones de demanda y el equilibrio. Vamos a hacerlo en diferentes pasos. En un primer lugar, dada esta función de utilidad, 5 por x por y al cubo, esta renta del individuo 80, p sub x igual a 2 y p sub y igual a 3, vamos a aplicar la condición de máxima satisfacción del individuo, es decir, que la relación marginal de sustitución tiene que ser igual al precio relativo de los bienes. Bien, esta RMS se calcula como utilidad marginal de x partido utilidad marginal de y, que son las derivadas parciales de la función de utilidad que tenemos aquí como dato. Bien, y a la derecha del igual dejamos p sub x y p sub y pues tal cual están, el precio del bien x y el precio del bien y. Bien, la utilidad marginal del bien x es la derivada parcial de la utilidad tomando x como si fuese la única variable. Si x es la única variable, 5 e y cubo son constantes, pues la derivada de constante por variable es la constante, 5 por y al cubo. Y en la parte de abajo, en el denominador, tenemos la utilidad marginal de y, que es la derivada de la función de utilidad, pero tomando y como variable. Es la derivada de una potencia, o sea que el exponente de la potencia, que es 3, pasa multiplicando, la constante 5 se queda donde está, la constante x se queda como está porque están multiplicando, y nos queda la variable elevada al exponente menos 1, es decir, queda elevada a 2. Y a la derecha del igual p sub x y p sub y lo vamos a ir arrastrando todo el rato, aunque conocemos sus datos porque nos los dan enunciado, los dejamos indicados hasta el final. Bien, ahora siempre algo se puede simplificar. Por ejemplo, en este caso tenemos el y cuadrado de abajo, se va a poder simplificar con el cubo de la y de arriba. Y este 5 que está multiplicando y dividiendo también se simplificaría. De modo que nos quedaría que y partido 3x es igual a p sub x partido p sub y. Y en este primer paso, cuando aplicamos la condición de máxima satisfacción del individuo, sujeto a su restricción presupuestaria, siempre intentamos despejar la variable y en función de todo lo demás. Así que voy a pasar este 3 que está aquí dividiendo a ese lado multiplicando y la x también. De modo que esto lo escribiríamos de la siguiente manera. Y igual a 3p sub x partido p sub y, y todo ello multiplicado por x. Y en la x se puede pasar multiplicando a p sub x o se puede poner también aquí a la derecha multiplicando, es lo mismo. Lo que pasa es que se pone así por separado la x porque las incógnitas, las variables importantes de nuestro ejercicio, de nuestro ejemplo, son la y y la x. Lo demás son constantes, son parámetros, son parámetros incluso conocidos, de hecho los conocemos, como decía en este ejercicio. Bien, esto es un resultado importante conocido como senda de expansión. La senda de expansión muchas veces incluso en los ejercicios nos las piden calcular. Así que, como digo, es algo importante relativamente hablando. Bien, este es el primer paso. A continuación, en el segundo paso, lo que tenemos que hacer es escribir la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria, también conocida como recta de balance, nos dice que todo lo que se gasta el individuo en el bien x, es decir, el precio de x por x, más todo lo que se gasta el individuo en el bien y, es decir, el precio del bien y por y, tiene que ser igual a su renta. Esa es la ecuación de la restricción presupuestaria, que es bastante lógica, bastante razonable, a todo el mundo más o menos se le ocurriría. Sustituimos la senda de expansión dentro de la restricción presupuestaria. Este es el segundo paso, siempre hay que hacerlo todo igual. La verdad es que el proceso es bastante parecido siempre. Y nos quedaría p sub x por x más p sub y por y, siendo y pues 3p sub x partido p sub y por x. Y a la derecha al igual nos sigue quedando la renta m, tal cual, la renta del individuo. Bien. Siempre se puede simplificar aquí algo. Por ejemplo, en este caso tenemos el precio del bien y que está multiplicando y dividiendo, y entonces nos queda p sub x por x más 3p sub x por x, o sea que nos va a quedar 4p sub x por x, y a la derecha al igual la renta. Y pasando ahora el 4p sub x al otro lado dividiendo, me queda que la función de demanda del bien x sería la renta partido 4p sub x. Bien, esta es la función de demanda del bien x. No hemos terminado el segundo paso, porque ahora lo que tenemos que hacer es volver a tomar la la senda de expansión que hemos obtenido antes, que nos ha dicho que y es igual a 3p sub x partido p sub y por x, y tenemos que sustituir la función de demanda del bien x dentro de la senda de expansión. Así que nos quedaría que y es igual a 3p sub x partido p sub y por x, que según nuestros cálculos es la renta partido 4p sub x. Podemos simplificar el precio del bien x, que está multiplicando y dividiendo, y nos queda la función de demanda del bien y, que es 3 veces la renta partido 4 veces el precio del bien y. Que esto es lo primero que nos pide el ejercicio, y de hecho es una pregunta súper habitual. El hecho de calcular las funciones de demanda es una cosa muy habitual en casi cualquier ejercicio de teoría del consumidor. Para terminar, podríamos hacer un tercer paso, en el cual lo que podríamos calcular es el equilibrio final. El equilibrio del consumidor consiste en tomar las funciones de demanda del bien x y del bien y que acabamos de calcular. La demanda del bien x es la renta
partido 4p sub x, y la demanda del bien y es 3 veces la renta partido 4p sub y, y simplemente sustituir y operar. La renta nos ha dicho el enunciado arriba del todo, que es 80, y eso partido 4 veces el precio del bien x, que es 2. Esto nos quedaría 10. El individuo querrá consumir 10 unidades del bien x. Y la demanda del bien y, sustituyendo, quedaría 3 veces la renta, o sea, 3 por 80 partido 4 por el precio del bien y, que es 3. Entonces quedaría 240 partido 12, que es 20. El individuo querría consumir 20 unidades del bien y. Y esto es lo que nos pide el ejercicio inicialmente, calcular la función de demanda y también la cantidad de equilibrio para este consumidor. Bien, ahora la segunda parte del ejercicio, vamos a continuar por aquí debajo, una vez que hemos calculado esta primera parte, nos pide que analicemos qué ocurre para este consumidor si se produce la introducción de un impuesto, digamos que este sería como una especie de apartado B del ejercicio, en el cual que nos preguntan, como digo, si se introduce un impuesto sobre el consumo del bien X de 2 unidades monetarias por cada unidad del bien X. Analizar los efectos que tendría esto sobre el equilibrio del consumidor y sobre las cantidades consumidas. Bien, no hay que hacer nada especial del otro mundo. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando se introduce un impuesto, eso va a afectar al precio del bien X, ¿vale? Un impuesto sobre el bien X afecta al precio del bien X. Concretamente, lo que va a provocar es que el nuevo precio del bien X, vamos a llamarlo P sub X', va a ser igual al precio original más el valor del impuesto. Como el bien X tenía un valor de 2, al sumarle ese impuesto de 2, el precio del bien X pasa a ser 4. Así que los efectos sobre el equilibrio los podemos calcular directamente sustituyendo de nuevo en las funciones de demanda. Voy a volver a escribirlas. La función de demanda del bien X pasaría a ser, bueno, la misma, ¿no? La renta partido 4 veces el precio del bien X, pero sustituyendo que ahora el precio es 4. O sea, quedaría 80 partido 4 por 4. O sea, que nos quedaría 80 entre 16, que es 5. Bien, la demanda del bien X ha bajado de 10, que era inicialmente, a 5. Y la demanda del bien Y vamos a comprobar que no va a cambiar en este caso porque no depende del precio del bien X. Va a seguir siendo 80 partido, 3 por 80, me he comido el 3, 3 por 80, partido 4 por 3. Seguirá siendo 20, no se ve afectada la demanda del bien Y. Bien, esta es una pregunta también bastante típica, bastante habitual, en la cual nos preguntan cómo afecta la introducción de impuestos o subvenciones al equilibrio. Y es muy sencillo. Si hemos hecho la primera parte del ejercicio en la cual hemos calculado las funciones de demanda, en esta segunda parte del ejercicio, un impuesto lo pones sumando al precio. Vamos, va a elevar el precio en general siempre un impuesto. Perdón, una subvención sería exactamente igual, pero al revés, reduciría el precio. Y afectaría a la demanda de esta manera, ¿vale? Así que esta segunda parte del ejercicio, pues nada, sería así de simple, así de sencilla, sin mucho más misterio. Ahora imaginemos que el ejercicio tiene una tercera parte en la que nos piden que descompongamos este hecho en efecto renta y efecto sustitución, como se haría según la versión de Higgs. Bien, lo primero de todo, vamos a definir lo que se llama el efecto total sobre el bien X. El efecto total sobre el bien X es la variación que ha sufrido la demanda del bien X. La variación de la demanda del bien X ha sido de 10, que valía inicialmente la demanda del bien X, a 5 tras el impuesto. Así que la demanda del bien X ha caído en 5 unidades. El efecto total sobre el bien X es muy sencillo de calcular. Es lo primero que tenemos que calcular cuando nos piden que descompongamos en efecto renta y efecto sustitución un cambio en una demanda. Lo primero que hay que hacer es el cálculo del efecto total, que es la variación que ha sufrido la demanda de ese bien. Como digo, ha bajado de 10 a 5, o sea que ha sido una variación de menos 5. Y también podemos calcular el efecto total sobre el bien Y, que sería la variación que haya sufrido la demanda del bien Y, que ha sido 0, porque la demanda del bien Y, como hemos podido ver, no ha cambiado. Mucha gente deja sin calcular el efecto total sobre el bien Y, pero también se puede, es 0. Aunque sea 0, se puede calcular. Bien, ahora, para calcular el efecto renta y el efecto sustitución de la versión de Higgs, vamos a hacerlo aquí a la derecha, que nos va a caber, con lo que hemos calculado previamente. Bien, lo vamos a hacer en una serie de pasos, y el primer paso para el cálculo del efecto renta y efecto sustitución de Higgs, lo que tenemos que hacer es calcular la nueva senda de expansión, ¿vale? Eso sería lo primero que tendríamos que hacer para Higgs. La nueva senda de expansión. Con nueva senda de expansión me refiero a la senda de expansión, pero con los nuevos datos. La senda de expansión, que la calculamos al principio del ejercicio, nos había quedado que era igual a 3p sub x partido p sub y por x. Pero hay que hacer una pequeña modificación. Hay que introducir el nuevo precio del bien x, p sub x'.
y sustituir los datos. Si lo hacemos, la senda de expansión nos va a quedar que es igual a 3 por el nuevo P sub x, que es 4, partido el precio del bien y, que también es 3, por x. Y operando, 12 entre 3 es 4. Nos queda que y es igual a 4x. Bien, esa es la nueva senda de expansión de este consumidor sustituyendo los nuevos datos, ¿vale? Como digo, el precio del bien x ha pasado a ser 4, así que lo sustituimos. Luego, hay que calcular también cuál era la utilidad inicial del consumidor, ¿vale? O sea, para calcular ya el efecto renta y el efecto sustitución según Hicks, hay que hacer estos pasos que estamos haciendo aquí. Primero, calcular la nueva senda de expansión sustituyendo los nuevos datos, y luego calcular la utilidad inicial. Veamos, teníamos una función de utilidad. La función de utilidad nos decía que la utilidad del individuo era 5 por x por y al cubo. Bien, si sustituimos los resultados del equilibrio inicial, nos quedaría 5 por ¿qué cantidad de x consumía el individuo inicialmente? Pues como hemos dicho, eran 10, por y inicial, la cantidad inicial era 20. Y ello, 20 al cubo. Así que nos queda 5 por 10 es 50, por 20 al cubo. Bien, 20 al cubo va a ser un número bastante grande, ocurre a veces, es 8000, pues 8000 por 5 por 10, que es 50, nos queda que es 400.000. Vale, un número un poquito grande, pero no pasa nada. Esta es la utilidad inicial. Inicialmente el individuo tiene una utilidad de 400.000 unidades. Bien, el concepto de utilidad, como ya sabemos, es un concepto bastante abstracto, así que tampoco nos debería preocupar mucho qué significa que la utilidad de una persona sea 400.000, ¿de acuerdo? No nos preocupemos por eso. Entonces ahora, con esta nueva senda de expansión y esta utilidad inicial, tenemos que montar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas será el siguiente: el formado por la nueva senda de expansión y igual a 4 por x, y el formado por la función de utilidad 5 por x por y al cubo igualado a la utilidad inicial, que es 400.000. Así que hay que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos va a dar las cantidades de x e y del efecto renta y del efecto sustitución. Voy a continuar en otra hoja porque esta hoja se nos ha quedado corta y ya no nos sirve. Bien, continuamos aquí arriba, en la parte de arriba de la hoja, de nuevo desde cero. Así que vuelvo a escribir el sistema. Teníamos este sistema, voy a volver a reescribirlo, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. Quedaría que y es igual a 4x partido 5 por x por y al cubo igual a 400.000. Bien, como digo, solamente hay que resolver el sistema. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos hacerlo como más nos guste, de la forma más sencilla, más directa o lo que queramos, ¿vale? Va a haber un poco de problema porque, como digo, pues tenemos ahí una y al cubo que va a ser un poco molesta, digamos, ¿no? Pero no va a ser demasiado problema. Yo creo que lo más sencillo, lo más rápido o directo, sería seguramente sustituir la primera ecuación dentro de la segunda. Aquí ya la habilidad matemática que tenga cada uno para resolver sistemas de ecuaciones. Por sustitución siempre es fácil, así que vamos a sustituir una ecuación en la segunda y listo. La primera ecuación en la segunda y listo. Vamos a ver, nos quedaría entonces 5 por x, esa parte se nos queda igual, por y al cubo, pero y es 4x, o sea 4 por x todo y al cubo es igual a 400.000. Lo bueno es que ahora mismo ya tenemos solamente una ecuación con una sola incógnita, que es la x, así que vamos a poder despejarla. Voy a operar este cubo, ¿vale? El paréntesis. Nos quedaría 5 por x por 4 al cubo, que es 64, por x al cubo, igual a 400.000. Ahora, x por x, x a la cuarta. Y 5 por 64 es 320, lo voy a pasar dividiendo al otro lado igual, así que nos queda 400.000 entre 320. Así que nos va a quedar que x a la cuarta es igual a 400.000 entre 320, que es 1250, queda exacto. Así que x va a ser igual a la raíz cuarta de 1250. Vamos a ver, la raíz cuarta de 1250 nos sale 5,95. Pues esta sería la cantidad del efecto sustitución de Hicks, ¿de acuerdo? O sea que la demanda del bien X ha bajado de 10 hasta 5,95 debido al efecto sustitución. El efecto sustitución sobre el bien X se calcularía como la cantidad de X del efecto sustitución menos la cantidad de X inicial, es decir, 5,95 menos 10, lo que estaba diciendo. Debido a una cosa llamada efecto sustitución, la demanda del bien X ha bajado de 10 a 5,95, es decir, ha bajado en 4,05 unidades.
y ese es el efecto sustitución sobre el bien X. Se puede calcular también el efecto sustitución sobre el bien Y. Vamos a hacerlo. El efecto sustitución sobre el bien Y lo tenemos que calcular a partir de la Y del efecto sustitución. Si tomamos la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, nos había dicho que Y era igual a 4 por X, ¿verdad? Pues simplemente sustituyendo que X vale 5,95 dentro de la Y, nos va a quedar que Y es igual a 4 por 5,95. Es decir, que la Y del efecto sustitución es 23,8. Debido al efecto sustitución, la demanda del bien Y subiría desde 20 iniciales, que eran 20 iniciales, hasta 23,8. Así que podemos calcular también el efecto sustitución sobre el bien Y, que será la Y del efecto sustitución menos la Y inicial, o sea, 23,8 menos 20. Así que el efecto sustitución sobre el bien Y es positivo y tiene un valor de 3,8. Debido a una cosa llamada efecto sustitución, el incremento de la demanda del bien Y es de 3,8 unidades. Y una vez que tienes el efecto sustitución, el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Porque vamos a dividirlo aquí en dos partes. En la parte de abajo, por muy sencillo, porque el efecto total sobre el bien X es igual al efecto renta del bien X más el efecto sustitución del bien X. Como el efecto total sobre el bien X lo hemos calculado al principio y nos ha salido que era de menos 5, el efecto renta es la única incógnita que nos queda y el efecto sustitución lo acabamos de calcular sobre el bien X nos ha salido menos 4,05, resulta que el efecto renta sobre el bien X, pasando esto que está restando a este lado sumando, nos va a quedar que es de menos 0,95. O sea que debido a una cosa llamada efecto renta, la demanda del bien X baja en 0,95. Y para el bien Y también se puede hacer. Aunque no haya habido un cambio en el efecto total sobre el bien Y, sí que es cero, sí que existe efecto renta sobre el bien Y y efecto sustitución sobre el bien Y. Que como digo, es un error típico pensar que no hay efecto renta ni efecto sustitución sobre el bien Y porque hay un impuesto sobre el bien X. Nos quedaría entonces efecto total sobre el bien Y. Hemos visto que era cero, no cambiaba la demanda del bien Y. El efecto renta sobre el bien Y es la incógnita, es lo que nos falta por calcular, más el efecto sustitución sobre el bien Y, que está aquí en pantalla, hemos visto que es 3,8. Así que el efecto renta sobre el bien Y es igual a 3 menos 3,8, perdón. Eso es. Bien, pues aquí lo que acabamos de ver es un ejercicio completo del efecto renta y del efecto sustitución desde el principio, o sea, es decir, calculando las funciones de demanda, calculando la influencia de un impuesto sobre el equilibrio y descomponiendo en efecto renta y efecto sustitución según la versión de Higgs los distintos efectos de ese cambio.